¿No tienen que escuchar aquí un botón o no? Sí, señor. Más. Gracias. Me pasa la factura. Me salvó, doctor. Eh, Buenas noches, tengan ustedes, estimados periodistas. Hace unos minutos, la defensa que tengo el privilegio y el honor de liderar del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha sacado un comunicado de prensa a través de Twitter y que se les entrega en este instante a todos ustedes, en donde fija una posición acerca de lo que ocurrió el día de hoy. El objetivo es tener una conversación con ustedes respetuosa, amable y franca de lo que ha ocurrido, porque se trata de un muy preocupante precedente que pone en tela de juicio la integridad de nuestro sistema de justicia si se permite que lo que hoy pasó continúe. ¿Me explico? Todas las personas, y eso incluye por supuesto a Álvaro Uribe Vélez, tenemos unos derechos fundamentales y unas garantías que no solo nuestra constitución política, artículos 29, 30, 13, incluso 250, entre otros, postula, sino que además los ha desarrollado el Código de Procedimiento Penal, particularmente lo que tiene que ver con la defensa, el artículo 8, norma rectora de la Ley 906 del 2004. Pero también están sujetos a las prescripciones que reconocen los tratados y las convenciones internacionales que sobre esta materia Colombia ha suscrito y ha ratificado y que lo obligan, que hace parte de su constitución en virtud del llamado bloque de constitucionalidad y que son lo que se denomina el derecho convencional. En ese sentido, pues hay todo un conjunto de normas y de principios que son de obligatorio acatamiento. Colombia se aprecia y nos sentimos orgullosos de ello, de ser no solamente una democracia fuerte, sino que está anclada en el Estado de Derecho, es decir, en el respeto de las normas. Álvaro Uribe Vélez se ha presentado a este proceso como cualquier ciudadano. Él no está reclamando ni tiene la pretensión de reclamar ningún fuero. Él es como cualquiera de nosotros. Pero también, como cualquiera de nosotros, tiene los mismos derechos, no menos derechos que cualquiera de nosotros. Y en el caso presente, él tiene el derecho de, al ser llevado a un juicio criminal, a conocer no solo la acusación, sino en qué se fundamenta la acusación, cuáles son los elementos de prueba en poder del Estado, es decir, de la Fiscalía, que recaudó para que la defensa pueda analizarlos y después de analizarlos, hacer las postulaciones pertinentes sobre lo que sería su teoría del caso. Es decir, para uno poder defenderse de algo tiene que conocerlo, conocer los cargos y conocer los elementos de prueba sobre los cuales podrían basarse esos cargos. De ahí que el procedimiento penal ha establecido que antes de llegar al juicio se va a hacer una audiencia que es una preparatoria, que está luego de la acusación, en donde lo primero que debe hacerse es verificarse que a la defensa se le haya permitido acceder y conocer y verificar la información que está en poder del Estado de cualquier naturaleza relacionada con el caso, para que a partir de ese conocimiento prepare su teoría, determine qué elementos de prueba quiere descubrir, qué quiere solicitar finalmente para que sean decretados como prueba, de qué se va a oponer de lo que va a hacer la Fiscalía, y eso finalmente, una vez que el juez que preside el caso lo decida, va a un juicio en donde se practican esas pruebas y sobre esas pruebas practicadas se toman las decisiones pertinentes. En el caso que tenemos ahora, la oportunidad de hacer esta tarea se abrió el pasado 6 de septiembre. Le pedimos a la señora juez que preside esta audiencia que fundadamente nos diera la oportunidad de acceder a una información que todavía la Fiscalía no había entregado, que no estaba completa, de carácter técnico en su mayoría, particularmente un computador y un celular, también una memoria USB y una declaración de una entrevista de Rodrigo Zapata alias Ricardo, y en esencia esos eran los elementos.
Resulta que en el tema más importante, que es el computador y el celular, no se trata de cualquier computador ni de cualquier celular. Se trata del computador y del celular que Juan Guillermo Monsalve, el alegado testigo estrella de este caso, le fuera incautado en enero del año 2020 por parte del INPEC y que la Fiscalía pues tuvo la oportunidad de acceder a esos originales, a ese computador y a ese celular que están en poder de la Corte Suprema de Justicia. En esa oportunidad la defensa no fue llevada ni podía ser llevada a hacer ese mismo ejercicio. Ahora, para garantizar un principio fundamental, que es el de igualdad de armas, pedimos que en este proceso de escrutinio probatorio se nos permitiera disponer del tiempo suficiente para acceder a esa información original en poder de la Corte, también por supuesto a la que estaba en poder de la Fiscalía, porque así lo podíamos cotejar, y que luego de eso ya podíamos darle continuidad a esta audiencia. En su momento, ese 6 de septiembre, la juez nos dio 15 días hábiles que terminaban el día de ayer. Nosotros habíamos pedido 30 días calendario que terminarían el domingo 6 de octubre, es decir, el lunes 7 de octubre era el plazo que estábamos pidiendo. La diferencia era unos pocos días. Se hizo todo el esfuerzo documentado, como se expresó en la audiencia el día de hoy, paso a paso, soportado paso a paso, de por qué solo se vino a terminar esta tarea el lunes pasado, hace 2 días, 30 de septiembre, a las 6:53 de la tarde, es decir, casi que a esta misma hora. En la Corte se terminó de extraer por procedimientos forenses esa información. Y una cosa es extraer de un computador toda la información y de un celular, y otra cosa muy diferente es conocer qué se extrajo. Ustedes, periodistas, lo entienden porque han tenido la oportunidad de manejar este tipo de temas técnicos. Ese procedimiento no es un procedimiento arbitrario, toma un mínimo de requerimiento con los protocolos forenses. Y conforme a nuestros investigadores y peritos, como lo soportamos, hay un tiempo mínimo que toma utilizando las máquinas que son las encargadas de hacer esa extracción y análisis, que es de 6.8 días, que son 164 horas continuas de trabajo. Por eso pedimos 7 días continuos, incluyendo sábado y domingo, para que pudiera en esos 7 días terminar de correrse la información y poder conocer qué hay ahí. Y a partir de ese conocimiento, entonces terminar de estructurar la teoría del caso de la defensa, hacer nuestro descubrimiento probatorio y seguir y darle continuidad a esta audiencia. Por eso le pedimos con ese fundamento a la señora juez el día de hoy que nos diera plazo para que dentro de las fechas ya fijadas, 8 de octubre en adelante, y sin pasarnos un día de la última fecha fijada, 17 de octubre, termináramos esta audiencia. Es decir, no se iba a generar ninguna dilación a los procedimientos y se iba a garantizar los derechos de Álvaro Uribe Vélez como cualquier ciudadano, de una evidencia de singular importancia como son el computador y el celular que en la cárcel tenía el alegado principal testigo de cargo. Además, y ustedes les pido que me excusen que no entre en detalles, la defensa tiene razones para creer que, así como hay otros elementos técnicos que ya descubrió la defensa, han sido adulterados en este proceso de escrutinio preparatorio, ya lo sabemos, y de hecho ya lo compartimos con la Fiscalía lo sabe porque lealmente lo compartimos, y lo vamos a denunciar además públicamente en su momento, pues necesitamos saber si aquí había ocurrido algo semejante, si había habido algún tipo de adulteración, manipulación o qué había ocurrido con esos elementos probatorios. Así que está más que claro que tenemos ese derecho y teníamos que hacerlo exigir con el mayor respeto en estos procedimientos. El Ministerio Público, como usted se dio cuenta, que es el garante de que los procedimientos se hagan de dicha forma, validó, apoyó nuestra petición, porque es sensata, es racional. Pero la Fiscalía no quiso, la representación de las víctimas tampoco, y la señora juez, en lugar de actuar como garante del proceso de manera claramente objetiva, sin tener ningún tipo de sesgo ni desviación frente a los procedimientos,
decidió negarnos prácticamente de plano esa petición, no me permitió ni siquiera un mayor espacio de argumentación, no permitió que la defensa pudiese presentar una nulidad, en fin, nos dejó expósitos de poder garantizar los derechos a Álvaro Uribe Vélez. En esa orden de ideas, la defensa no puede ser cómplice, no puede actuar pasivamente frente a esta grave afectación de los derechos de Álvaro Uribe Vélez. Tiene que sentar su protesta en el proceso, como se hizo, en la audiencia, como se hizo, y recurrir no solamente a las vías del recurso de queja ante el tribunal para cuando se pueda desatar, para que simplemente se le dé un trámite de auto y no de orden, pero entrando en el fondo de las garantías, pues se evite esta arbitrariedad. Y para eso el único mecanismo que nuestra legislación provee es la acción de tutela, porque no hay ningún otro mecanismo que pueda lograr remediar esta afectación grave, porque en este momento, ustedes se darán cuenta, pues la defensa de Álvaro Uribe Vélez se está quedando sin prueba, porque como no podemos contestar ni convalidar esta afectación de los derechos, pues no podemos hacer descubrimiento, no podemos hacer enunciación ni solicitud probatoria, porque sería convalidar lo que le están violando al presidente de sus derechos. Por eso, y en atención a esta circunstancia extraordinaria, pues estamos presentando una acción de tutela. La misma se estará radicada a las 8 de la mañana, puesto que ya no es horario de radicar acciones de tutela, en donde se plasmarán los argumentos de manera técnica que les acabo de expresar a nombre de Álvaro Uribe Vélez, con la esperanza de que el honorable tribunal tenga la oportunidad de examinar y de tutelar sus derechos. Para evitar un perjuicio irremediable, estamos solicitándole al honorable tribunal, a quien le corresponda conceder esta tutela, que dicte unas medidas cautelares que impliquen la suspensión de este trámite para que no se agrave más la situación procesal de Álvaro Uribe Vélez, de la violación de sus garantías, y que una vez se pronuncie de fondo, esperamos pueda volverse al momento en donde habíamos solicitado, como lo hicimos el día de hoy, ese elemental derecho de poder conocer para poder probar. Sin conocer no se puede probar, y como no genera ningún traumatismo que viole ninguna garantía, esos pocos 7 días que pedimos, como bien lo dijo el Ministerio Público, pues se pueda retornar al proceso en normalidad, se pueda sanear los vicios y se logre avanzar y culminar este proceso, porque el más interesado de que se sepa la verdad y se haga justicia es quien sufre el proceso, que es Álvaro Uribe Vélez, quien lleva ya 6 años largos a cuestas con este proceso. Pero hay que hacerlo respetándose el derecho de defensa, el principio de igualdad de armas, que es un núcleo central del debido proceso en Colombia. Eso es lo que ha pasado el día de hoy, en eso es lo que estamos actuando, y es eso el motivo por el cual queremos informarlo, compartirlo con ustedes, señores periodistas, porque como las audiencias son públicas, seguramente surgirán interrogantes de qué fue lo que pasó, y para que ustedes entiendan qué fue lo que ocurrió en la medida que sea posible y en función del rol que desempeño como defensor principal de Álvaro Uribe Vélez, podérselos explicar, responder cualquier interrogante que tengan con el mayor gusto. Doctor Granados, pareciera que es un tema básico de derecho el respeto a las garantías, sobre todo para el procesado, tal cual como usted lo explica. ¿Qué razón tendría una juez o esta juez en particular para tomar la decisión? ¿Estamos hablando de una equivocación o estamos hablando de un sesgo? ¿Estamos hablando de qué? Pues yo no quiero especular. En primer lugar, yo tengo un profundo respeto a nuestros jueces, a nuestros magistrados y a nuestros jueces, a los fiscales. Ustedes se han dado cuenta en todas las audiencias que han podido ver que siempre se les trata con la dignidad y el decoro y respeto que su importantísima función cumplen. A la juez 44, pues no tengo ninguna relación con ella, ninguna naturaleza, no tiene por qué existir ninguna animadversión ni ninguna empatía tampoco. Es el trato y la actuación que debe tener un juez frente a cualquier ciudadano. Pero sí hemos notado desde el comienzo una tirantez
con ella, que al parecer está dada por querer avanzar lo más rápido, como si nosotros hubiéramos provocado lo que aquí pasó, simplemente para que ustedes estén informados. Han hecho un ruido impresionante con el cuento de que este proceso está cerca de un año de prescribir, dando a entender que la culpa fue de la defensa y de Álvaro Uribe Vélez. Lejos de ello, les cuento. En condiciones normales, el término de prescripción de este proceso sería para el año 2030, porque el término de prescripción son 12 años de la época de los hechos y los hechos se retrotraen en su mayoría a febrero del 2018, más 12 años, febrero del 2030. O sea, estamos a 6 años de lo que sería una prescripción por esa vía. Pero con la presión que se hizo para que se entendiese que Álvaro Uribe Vélez estaba imputado y la decisión que se tomó de que estaba imputado, entonces la determinación de imputación con una equivalencia a que era la indagatoria, retrotrajo a que se entendiese que se interrumpió la prescripción y que vuelve a contar por la mitad del término. ¿Cuándo ocurrió eso? 8 de octubre del 2019, que fue la indagatoria. Por tanto, los 6 años son a partir de ese momento que se cumplirían el 8 de octubre del 2025. ¿Eso fue por nosotros? No, fue por quienes forzaron a que se hiciera esa equivalencia como imputación. Tan no estábamos de acuerdo que fuimos hasta la Corte Constitucional en una tutela que se resolvió 5-4 y que dijo que equivalía. Entonces, en esas circunstancias, pues no es por nosotros que el término de prescripción está a un año. Creemos, sin embargo, que un año es suficiente para poder culminarlo y tenemos interés que se culmine en debida forma, pero no atropellando a Álvaro Uribe Vélez ni a su defensa. Y segundo, así como nos negaron en su momento una queja y luego pues la posibilidad de tener un recurso y que luego por queja lo obtuvimos, que eso fue como un llamado de atención a la señora juez, entendimos que la audiencia del 6 de septiembre, cuando la juez nos dio 15 días hábiles, pues había una actitud de equidistante, de apertura, de una forma muy equilibrada, como debe ser un juez ponderado para no sacrificar las garantías. Y no hubo ningún traumatismo en el caso. La razón que no hubiéramos alcanzado al día de hoy, pues no es culpa ni de la Fiscalía, ni de la Corte Suprema, ni de la defensa. Pues y mostré esta mañana con todo detalle, paso a paso, lo que ocurrió. Y pedir el tiempo mínimo que restaría, que son 7 días calendario, que nos lleva al siguiente día, 8 de octubre, no era sabotear este proceso, no era jugarle a una prescripción, no era dilatarlo, es que se le respetara el derecho. ¿Por qué no lo hizo la señora juez? Pues solo ella conoce el por qué no lo hizo. No quiero especular por qué no lo hizo. Lo que sí puedo decir es que al no hacerlo, al no validar los derechos de Álvaro Uribe Vélez, al actuar como actuó, pues está desafortunadamente dinamitando este proceso. Porque esa es la consecuencia de violar, de tener un proceso sin defensa. Es un debido proceso, un proceso sin defensa, sin que le permitan conocer la prueba y poderla debatir. A eso nos está conduciendo este tipo de actuaciones que, repito, el Ministerio Público, que es independiente, que es imparcial, que ha actuado en defensa de las garantías de todos los intervinientes, pues dejó hoy en su intervención expresa constancia de que eso no estuvo bien. Pero bueno, aquí estamos. Yo tengo una pregunta, abogado, y es que la juez mencionaba que ella no conocía los requerimientos ni tampoco tenía comunicación directa ni con usted ni con la defensa. ¿Qué tan cierto es eso y qué comunicación existe entre los líderes del caso, por así decirlo, y la defensa del expresidente? Bueno, no, es que las comunicaciones se hacen es por los conductos regulares, los correos electrónicos y las audiencias, así es como uno se dirige ante los funcionarios. Aquí lo que ha pasado es que la juez entendió que lo que ella había dicho el 6 de septiembre, pues no lo dijo. Usted mira cómo así que ella entendió que lo que dijo no lo dijo. Ella dijo el 6 de septiembre que teníamos derecho, y para eso el plazo de 15 días hábiles, de acceder tanto a la imagen forense que tuviera la Fiscalía del computador y el celular de Juan Guillermo Monsalve, como del original de esos computadores, para poder tener, ni más ni menos, la igualdad de posibilidades que tuvo la Fiscalía de acceder a esa información y hacer los análisis pertinentes.
Eso lo dijo, lo determinó, hice lectura esta mañana textual de esa transcripción y así estaba previsto que ocurriera. Y así ocurrió. Lo que pasó fue que la Corte, por razones de sus protocolos, que son distintos de la Fiscalía, pues generó una demora que además no podemos nosotros discutirla porque lo que hacemos es acatar lo que diga la Corte, a estar sujeta a sus tiempos con el mayor respeto. Y finalmente concluyó el 30 de septiembre a las 6:53, como dice el acta, que de manera prolija da cuenta, acta firmada por los funcionarios de la Corte y por los de la defensa. Y ahí están, con las fotos y con todos los detalles de lo que se hizo. Se entenderán que hacer ese proceso de conocer qué es lo que nos entregan, porque hasta ahora nos están entregando, pues no se puede hacer en 36 horas, como si eso fuera hacer y soplar botellas, sino que pues hay que acceder técnicamente a esa información que se ha extraído y que una vez que se conozca ya se puede fijar la teoría del caso, hacer nuestro descubrimiento, enunciaciones, estudios probatorias y oposiciones. Y algo muy importante, insisto, tenemos motivos para creer que así como en otros casos de elementos materiales fueron adulterados y que en su momento lo haremos a saber no solo dentro del proceso, sino ante la opinión pública, porque lo vamos a denunciar. Asimismo, pues podemos tener una fundada sospecha que algo similar pudo haber pasado con esto. Claro, no podemos preconcebir sin hacer la tarea técnica de ver. Puede que esa sospecha resulte infundada y de ahí no pasó, esa es la tarea de la defensa, pero qué tal que tengamos razón y que haya algo irregular. ¿No estaríamos sacrificando gravemente el derecho de defensa que tiene Álvaro Uribe Vélez de confrontar la prueba? ¿Acaso no es la esencia, como lo sabe cualquier estudiante de derecho, del debido proceso? Señor abogado, el expresidente siempre se ha caracterizado por asistir a las audiencias, soy de del tiempo, pero sin embargo esa la abandonó. Queremos saber si eso marca un antes y un después, si él dejará de asistir. El doctor Álvaro Uribe Vélez toma las decisiones siempre con el mayor respeto a las autoridades, a las instituciones. Pero lo que él no puede ser tampoco es un testigo pasivo de cómo se le atropellan sus derechos. Tampoco va a ser el cómplice de la violación de sus derechos. Él ha dejado una constancia doble, en la mañana y en la tarde, muy clara, y a partir de ese momento, pues obviamente que estará pendiente de la solución de esta controversia por vía de esta acción constitucional de tutela, para eso existe. Él no está recurriendo a procedimientos ad hoc o extraños, está apegado a nuestra Constitución y a la ley, y confiamos en que en su momento, en la sabiduría que tiene el Tribunal Superior de Bogotá, tome la decisión que en derecho corresponde. Doctor Granados, me causa curiosidad el tema de los tiempos, porque la juez dijo hoy que les había hecho entrega de ese material el pasado 12 de septiembre, pero pues ustedes dicen que hasta el lunes, acabado casi el día, fue que recibieron esas pruebas. ¿La juez entonces mintió en esas fechas? ¿Qué pasa? Yo creo que hay una confusión y quiero hacer claridad sobre eso. La juez está haciendo referencia a cuando terminó el procedimiento de extracción forense de la imagen espejo que tenía la fiscalía y que permitió, como lo expliqué esta mañana, que nuestros técnicos accedieran a ella, incluso trabajando de continuo por la noche. Pero esa es la copia espejo que accedió la fiscalía y que tenemos derecho a conocerla, por supuesto. Pero eso no nos garantiza que esa copia espejo sea la misma que tengan los equipos de Juan Guillermo Monsalve, computador y celular, a los cuales la defensa tiene derecho, como lo hizo la fiscalía, de acceder directamente, porque conforme a protocolos muy estrictos de informática forense, de evidencia digital, según el tipo de programa que se corra, se puede saber si, por ejemplo, hay archivos borrados, si hay otro tipo de información que sea relevante, si hubo manipulación de otra naturaleza, por quien la haya hecho, y teniendo como precedente que ya sabemos que ocurrió, y lo sabe la fiscalía porque se lo dijimos, que en otro tipo de evento probatorio parecido a este y de las mismas personas ocurrió, entiéndame que no sea más explícito para que no denunciemos, no puedo serlo tan explícito, pero usted ya se imagina hacia dónde vamos, pues tenemos derecho a hacer ese ejercicio. Y ella nos dijo que sí lo teníamos. Por tanto, la juez se equivocó al decir que era suficiente el del 12 de septiembre, que es el de la fiscalía. No, el que necesitábamos era el de la Corte. Si no fuera así, ¿para qué ordenó que los hiciera con la Corte? ¿Para qué desgastar a la Corte en este proceso?
el magistrado ponente, el doctor Ariel Torres, expidió un auto en donde dispuso todo lo que había que hacer para poder ejecutar esa determinación en garantía de la defensa. Fue muy detallado, prolijo. Puso al jefe de sistemas de la Corte a apoyar a estas tareas. Dispuso, por tanto, de recursos públicos. 3 días trabajando, 25 y 26 y 30 de septiembre para esto. ¿Para qué? ¿Para nada? ¿Porque era simplemente por perder el tiempo? No, porque era algo que se había ordenado y que teníamos derecho. Por tanto, el tiempo que había que contar no era el del 12 de septiembre, era el del 30 de septiembre, 6:53 de la tarde. Es decir, que al momento de la audiencia, 8 de la mañana, habían transcurrido escasas 36, 37, 38 horas de haber ocurrido eso para poder saber qué hay ahí, que es el cometido mínimo que tiene. Entonces, pues claramente la juez se equivocó. Yo no creo que haya mentido. Yo lo que creo es que se equivocó y gravemente. ¿Cuándo se van a radicar la tutela? Esperamos que esté radicada mañana a las 8 de la mañana. Hemos estado trabajando esta tarde, entre otras razones, además de sentar mi protesta por lo que ocurrió esta mañana y por tanto me ausenté dejando al defensor suplente, el doctor Felipe Amaya, pues también tenía que atender la preparación de la tutela para poderla radicar lo más rápido posible, porque más rápido lo que estamos haciendo no es posible. Y pues ya quedará en manos, una vez que conozca la honorable Tribunal Superior de Bogotá de esta tutela, con el mayor respeto, lo que decida. Estamos también pidiendo, porque eso es lo urgente, esa medida cautelar para evitar que se produzca un perjuicio irremediable al debido proceso de Álvaro Uribe Vélez, porque en este momento, como ustedes pudieron ver, ya estamos en la etapa de solicitudes probatorias de la Fiscalía terminando, que debería concluir al parecer mañana. Y entonces, ¿qué pasa con la defensa? ¿Cuál va a ser llevar este proceso sin pruebas de la defensa por un capricho, por lo menos, para no calificarlo de otra manera, la decisión judicial de esta mañana? Puntualmente, como defensor del doctor Álvaro Uribe, no hay garantías en este momento, como lo dice el aviso, procesales y respeto a los derechos de Álvaro Uribe Vélez. En este momento, hoy puedo decir que se le han afectado de una manera grave, que puede ser todavía reparable, sí, y confiamos en que por esta vía de la tutela ante el tribunal se pueda hacer ese remedio. Por supuesto que nosotros solamente podemos es solicitar, pedir, pero de manera vehemente, el respeto a los derechos de Álvaro Uribe Vélez, porque no puede ser que él, como cualquier persona, para algunas cosas, este caso es de connotación, el primer presidente llevado a juicio, todo el ruido que amerita la atención pública, como ustedes que están acá, pero por otro lado se le trata como el peor delincuente, como si lo fuera, a una persona que ha violado, que ha asesinado, que ha matado, que ha hecho de todo, le respeta más los derechos que Álvaro Uribe Vélez. Eso no tiene sentido, eso es un irrespeto que yo creo que muchos colombianos deben sentirse muy mal al ver cómo tratan a una persona que lo que ha hecho es servirle a este país de esa manera. Nuestra labor como abogados, pues, es defender sus derechos. Doctor, perdón, es que yo quiero hacer precisión porque llama mucho la atención el tema de las pruebas viciadas. Yo sé que usted dijo que no lo iba a mencionar, pero sí es posible saber qué indicios tiene la defensa para poder pedir esa tutela o para pues tener un poco la idea de qué es lo que quieren examinar. Tenemos derecho a examinar puntos sin tener que entrar en más detalles, porque la Constitución y la ley no lo da. Lo que ocurre es que la insistencia de la defensa, dirán ustedes, ¿por qué la insistencia de la defensa? Este proceso, ¿por qué se inició? Por Juan Guillermo González, a quien, por cierto, ustedes saben, porque lo he dicho públicamente, para mí no es testigo de nada. Yo lo tuve la oportunidad de contrainterrogarlo hace no más sino 12 años y dijo que no le costaba nada a Álvaro Uribe Vélez, y está grabado. Entonces, es decir, para mí él no aporta nada a él frente a Álvaro Uribe Vélez. Pero, pues, este caso en que nos encontramos está montado sobre lo que pasó en La Picota, en las conversaciones que tuvo con el abogado Diego Cadena, etc. Entonces, pues claro que es muy importante conocer qué estaba en manos del computador de él y del celular de él, incautado en La Picota por el IMPEC, no por nosotros, por el IMPEC, por la autoridad, y que tuvo la oportunidad la Fiscalía de examinarlo y a nosotros hasta ahora pudimos hacerlo el 30 de septiembre, terminándolo de extraer, todavía no de verlo, porque eso es lo que estamos haciendo.
Ahora bien, que ¿por qué nos llama la atención aparte de esas circunstancias de ser el testigo estrella de este proceso? ¿No? Porque además de eso, ya tenemos un antecedente de que en unos elementos de prueba relacionados con esta persona, Juan Guillermo Monsalve, esos elementos de prueba fueron adulterados. No es especulativo, lo sabemos, lo tenemos evidenciado y lo compartimos con la Fiscalía con total lealtad. Y lo sabe la señora fiscal. Y lo vamos en su momento a hacer explícito en las audiencias cuando correspondan y denunciarlo también. Lo que ocurre es que viendo eso, pues tenemos motivos para creer que pudo haber sucedido. No estamos diciendo quién lo hizo todavía. Es que pudo haber sucedido algo similar con el computador y con el celular. Y el mínimo derecho que tiene Álvaro Uribe Vélez es con su defensa de poder examinarlo y conocerlo a tiempo para poder utilizarlo en el proceso, porque puede tener un efecto contundente en la estrategia del caso. Y lo que no puede la señora juez ni nadie es decirnos a nosotros, a la defensa, cuál va a ser nuestra estrategia del caso. Eso sí sería algo impensable, sería ya el retroceso de 400 años, por lo menos, de civilización, porque la defensa en ese sentido es intangible. Por eso mismo es que yo le pedí a la juez que por favor no me dijera a mí cómo yo hacer mi trabajo, cuando insinuó que podía hacer otra cosa después. No, así no es. Aquí hay que respetar a la defensa y permitirnos hacer nuestra tarea con total respeto y de una manera diligente. Es que estamos hablando de 7 días calendario que nos ubican dentro de los plazos fijados por la jueza para terminar esta audiencia el 17 de octubre. Nosotros no tenemos ningún interés que esta audiencia se demore un día más del 17 de octubre. No estamos buscando eso. Creemos que se puede lograr sin afectar el debido proceso. Doctor, usted dice que ya lo puso en conocimiento de la Fiscalía el tema de las pruebas viciadas. ¿Qué les ha dicho la Fiscalía también? La Fiscalía tiene su visión particular del caso y tiene su derecho a tenerla, y nosotros la nuestra. Ya habrá la oportunidad de hacer ese debate y de hacer esa denuncia pública y por supuesto también ante las autoridades, pero digamos, no es algo que deba para la Fiscalía ser sorpresa, y es elemental, además, que tengamos pues, el derecho de examinar. Es decir, aquí lo que estamos hablando es de negarle al presidente, no solamente al expresidente y ex senador, sino al ciudadano, Álvaro Uribe Vélez, al derecho que tiene toda persona de examinar las evidencias a tiempo para poder construir una teoría del caso en su defensa sin afectar para nada la eficacia de la de justicia, porque aquí no estamos colocando nosotros en una dilación injustificada. Por el contrario, tenemos derecho de hacer lo que estamos haciendo. Así se argumentó, pero pues, por lo visto para la señora juez lo que la defensa argumente no le interesa mucho. Doctor Granados, en este momento procesal, ¿qué tan normal es que una juez le pregunte al diputado si es culpable? No, sí, eso es lo que debe ocurrir. El trámite, en eso sí, de esta audiencia preparatoria incluye, después del descuento probatorio, de la enunciación probatoria y de las estipulaciones, antes de las solicitudes probatorias, que cómo se declara en esta instancia, ya que ya se conocen las pruebas, el acusado. Se supone que al comienzo, en la audiencia de imputación o su equivalente, pues la información que se tiene es mínima. Luego en la acusación se va ampliando, pero el momento donde se supone que tiene más conocimiento es después del descubrimiento probatorio que se da en este momento. Entonces puede decirse, alguien pudo no haber aceptado unos cargos en la imputación porque no tenía toda la información, no hay una obligación de descubrimiento amplia en la imputación, pero ahora que ya debe conocer todo lo que hay, después de saber todo lo que hay en contra suya, que podría potencialmente ser prueba en un juicio, ¿usted cómo se declara? Eso es lo que establece la ley. En eso la señora juez pues, hizo lo que establece textualmente nuestra legislación. Lo que no estaba bien es el que no se le reconozca la posibilidad al presidente, al senador y al ciudadano pues, de conocer los elementos de prueba antes de poder estructurar su defensa sin que eso genere ninguna afectación al procedimiento, porque es que aquí no estamos pidiendo nada exótico, nada extraordinario, nada fuera del procedimiento, nada dilatorio. Por eso es que llama la atención esta actitud que, a juicio con el mayor respeto, me parece claramente arbitraria de parte de la señora juez, y el correctivo para eso
pues es solamente en este instante la acción de tutela. Otra pregunta del procedimiento, doctor Granados, si me permite. ¿Qué posibilidad tiene la defensa de solicitar cambio de juez en estos casos? Bueno, en nuestro sistema solamente se cambia el juez cuando hay un cambio de radicación o porque hay una recusación. No veo aquí ningún motivo para un cambio de radicación, porque el caso se ve en Bogotá, donde ocurrieron los hechos que se están analizando, motivo de juzgamiento, y en cuanto a una recusación, pues usted entenderá que es un tema que tendré que reservarlo para su oportunidad, porque pues una de las razones por las cuales se puede recusar a alguien es por no ser imparcial. Creo que en este momento pues, nos estamos llenando de razones para saber si realmente la señora juez es o no imparcial. El derecho mínimo que tiene una persona es que su juez sea imparcial. Aspiramos que sea imparcial, vemos con preocupación lo que está sucediendo, pero hay unos mecanismos procesales que permiten corregir los errores, porque además todos somos humanos y todos nos podemos equivocar, y para eso existen los recursos y existe la acción de tutela. Entonces, ya cuando se pronuncie el honorable tribunal, pues ya miraremos qué ocurre, pero sobre todo aquí no se trata de crear controversias personales con nadie. Ustedes se han dado cuenta en las audiencias, lo que ha primado siempre ha sido el respeto a la señora juez, el respeto a la señora fiscal. Aunque exista una relación tirante con los abogados, y más que los abogados con las alegadas víctimas, no ha habido ningún trato irrespetuoso referido hacia ellas, ni en el proceso, en las audiencias, ni fuera de ellas. Porque así debe ser. Es que es un deber y que así tenemos que actuar. Entonces, aquí el tema no es nada personal en relación con el caso. Se trata simplemente que se le respeten las garantías a Álvaro Uribe Vélez. Y para eso se utilizan las herramientas judiciales disponibles. ¿Cuándo es la próxima audiencia? Mañana. Mañana continúa y el viernes también está pautado. Y luego pues estaba reservado, que es lo que pedíamos, el 8, 9, 10, 11, 16, 17. Por eso decía que dentro de estas fechas que prudentemente la señora jueza había reservado, íbamos a poder culminar esta audiencia. Aquí no había ninguna dilación. Entonces, ¿por qué esa negativa tan tosuda, tan, perdóname la expresión, terca si se quiere, de que no, no y no, y porque no se me da la gana? Oye, nosotros acatamos, respetamos las decisiones judiciales, pero tenemos forma de impugnar las decisiones que sean arbitrarias y estamos convencidos que aquí hay una arbitrariedad que está socavando gravemente el debido proceso y la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Y no podemos pasar por alto, no podemos ser complacientes, no podemos contestarlo. Y además de dejar las debidas protestas al interior del proceso como lo hicimos, tanto la defensa principal como la suplencia, como el propio ciudadano Álvaro Uribe Vélez, y con la constancia que juega el Ministerio Público, pues el mecanismo que nos queda para evitar un perjuicio irremediable es esta acción de tutela que, repito, esperamos mañana a las 8 de la mañana radicar ante el Honorable Tribunal Superior de Bogotá. Doctor Granados, usted nos ha dicho que ustedes hicieron la solicitud de acceso a la información técnica el 6 de septiembre, pero que solo hasta el 30 de septiembre, es decir, el lunes, se pudo extraer esa información. Quiero que nos cuente un poco qué pasó durante esos días, porque apenas... Digamos que la historia es un poco más larga. Nosotros le pedimos al fiscal Villarreal en enero de este año que nos diera acceso a todo. Y el fiscal no nos contestó formalmente, y lo que dijo era que para eso existía la oportunidad de, en su momento, ya fuera porque se decantara la fiscalía por una nueva solicitud de preclusión o porque fuera a acusar. Y efectivamente, solo vino a hacer el descubrimiento en la acusación de los elementos. Y cuando se hizo ese descubrimiento, que fue antes del 6 de septiembre, encontramos que esto que aquí referimos, el computador y el celular de Juan Guillermo Monsalve, incautados por el IMPEC en enero de 2020, no nos había sido entregado. Y por eso la juez correctamente dijo, tiene razón la defensa, fue ponderada su presentación y por tanto esa postulación se accede y se le da no los 30 días calendario que pidió, sino los 15 días hábiles, que vienen siendo como 25 días calendario, para que acceda tanto a la que tiene la Fiscalía como a la que tiene la Corte Suprema. Así se ordenó el 6 de septiembre y se dejó claro. ¿Qué ocurrió? Que rápidamente se obtuvo la de la Fiscalía, terminó el 12 de septiembre,
Pero la de la Corte, que era la que por supuesto más intensa, que es el original, acceder para hacer ese estudio sobre el computador original y sobre el celular, por razones de procedimiento con la Corte y sus protocolos, solamente se pudo obtener y completar el 30 de septiembre. El 20 salió, el 19 y 20 el auto y el oficio, el 20 se informó y el 25, 26 y 30, en esos 3 días, se realizó ese proceso de extracción tanto del computador como del celular. Esos son procesos técnicos que toman horas y horas y horas la sola extracción con los equipos. Pero extraer de un equipo, de un celular, la información, no es igual que conocerla. Yo creo que es importante que la opinión pública lo sepa. Es que extraer es sacar digitalmente con unos protocolos lo que hay dentro, pero hay que luego verificar que eso sea eso y que efectivamente, ¿qué es eso? Que eso sea eso y qué es eso. Y una vez que se logra saber qué es eso y que eso es eso mismidad, entonces ya uno sabe a qué atenerse y sabe si con esa información qué hacer con ella. Eso es lo que la defensa debe saber antes de, y no que nos pongan a que no lo sepamos, o que es suficiente lo que hizo la Fiscalía, porque la garantía constitucional no es a que nosotros dependamos de lo que hizo la Fiscalía, sino estar en igualdad de condiciones con la Fiscalía. Si la Fiscalía tuvo la oportunidad de acceder a esa información, nosotros también. ¿Por qué a la fuente? Porque con los proyectos técnicos se puede encontrar algo que de pronto la Fiscalía no encontró. Y porque además ya tenemos un antecedente de un caso en este proceso vinculado con esta misma persona, Juan Guillermo Monsalve, en donde hay una adulteración de los elementos. Entonces, y que ya lo sabe la Fiscalía porque se le dijo. Por tanto, pues que nosotros tenemos nuestras razones que además son de la defensa y que no tienen que ser compartidas con nadie. Que aquí las hago públicas para que se sepa de que no es por capricho. No es que aquí le dio, perdónenme la expresión, un berrinche a la defensa del presidente o al presidente para... No. Esto obedece a un tema muy ortodoxo de análisis serio, detenido, de todo un equipo de lo que hay que hacer para que se le respeten los derechos a Álvaro Uribe Vélez. Y en eso no vamos a cegar esfuerzos, incluso internacionales. Perfecto. No, muchas gracias. Señor presidente de la Asamblea General, excelentísimo jefe de Estado y de Gobierno, honorables miembros. Los jóvenes siempre queremos saber la verdad. Por eso hablamos con el expresidente Uribe para conocer.